Buenos días, este es Francisco Larios de Revista Abril. Esta semana la OEA, la Organización de Estados Americanos, se reúne en Washington y organizaciones nicaragüenses, tanto dentro del territorio nacional como el exterior, han reclamado a la organización que dé pasos concretos para avanzar hacia la eliminación de la dictadura en Nicaragua. Hoy tenemos con nosotros aquí a dos ciudadanos que participan en ese esfuerzo. Aide Castillo, de Nicaragüenses en el Mundo, y Jaime Chavarría, de la agrupación Ciudadanos y Abogados Democráticos de Nicaragua. A ambos les doy la bienvenida en nombre del público de la revista Abril. Llámame a Jaime, llámame a Jeffrey, llámame a tu papá. A ambos les doy la bienvenida en nombre de la revista Abril. Y bueno, gracias Jaime y gracias Aide por aceptar esta invitación de conversar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Francisco, por la invitación y saludos a todas las personas que siempre están atentas a las publicaciones de la revista Abril. Bueno, vean, el tema de la relación de la lucha democrática con la OEA es un tema complejo y por tanto quisiera que fuéramos abordándolo en partes, ¿no? Jaime, para empezar, desde tu perspectiva, ¿podrías explicarnos en qué consiste exactamente la sesión de la OEA de esta semana? ¿Quiénes asisten y qué tipo de decisiones pueden tomar? Muy buenas tardes, Francisco y Marité. La verdad es que estamos ante, digamos, la culminación de un proceso que ha costado, ¿verdad? Que ha venido empujándose por años y que hoy en la Asamblea General, la máxima opción resolutiva que tiene el sistema interamericano, pues va a decidir sobre, bueno, entiendo que va a abordar dos temas, el de Venezuela y el de Nicaragua, pero en el caso de Nicaragua hay dos grandes tesis, dos grandes proyectos. Una tesis que habla de la propuesta de hacer reformas electorales y después advertirle a Ortega que si no cumple, pues se le va a declarar ilegitimidad. Y la otra tesis, que para mí es la tesis correcta, es la tesis que enfoca la verdad, la justicia y la libertad, que es la declaratoria de ilegitimidad a Ortega, porque tiene acumuladas ilegitimidad de origen, ilegitimidad del ejercicio, incluyendo la última ilegitimidad que tiene que ver con el manejo criminal de la pandemia, que también está en la tubería de la OEA. ¿Qué significa esto? Que ante esta tesis, pues ha habido todo un cabildeo, todo un proceso anterior, ¿verdad? Donde los embajadores, en este caso los cancilleres también, van a tomar una decisión muy importante, no solo para Nicaragua, que no es una isla, sino para todo el sistema interamericano. Porque el no resolver con justicia, con razón, con los postulados de lo que dice la Carta de la OEA, de la Carta Interamericana de Derechos Humanos y la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos, sería estar traicionando los postulados también del sistema interamericano. Y eso significaría, ¿verdad?, que estamos fortaleciendo las dictaduras en América. Estamos fortaleciendo el rompimiento del Estado de Derecho en todo el sistema interamericano. Entonces, por eso es que esta tesis no es de decir esperar, porque nosotros ya tenemos las pruebas sobre la mesa, la tienen todos los cancilleres, y es un asunto de tomar la decisión a la luz de la justicia, a la luz de lo que plantean los ejes digamos, los ejes legales para poder resolver. Entonces, Nicaragua está, y América incluso, está ante una situación en esta gran asamblea de la OEA, donde estamos tomando una decisión importante por el sistema interamericano. O debilitamos el sistema interamericano y creamos una gran amenaza para la paz, la estabilidad, la constitucionalidad, el apego a la ley, o nos vamos por la vía del desorden, ¿verdad? Fomentando. Y alguien lo dijo acá en Nicaragua, alguien que tiene mucha moral, Daniel Ortega, jamás se puede dialogar con él porque es un hombre que maneja la mentira,
dice que va a hacer algo y no lo cumple, entonces estamos ante esta gran decisión. Yo creo que ese es el planteamiento bastante general que se le ha planteado a la OEA, y que lo bueno en este asunto es que sí se le ha demostrado con un proceso interno que ha costado, no solo desde el 2010 que se postula como candidato a la reelección inconstitucional, sino el delito continuado de todos los fraudes, delitos electorales, la violación a los derechos humanos que vienen acumulados y que se acrecientan desde abril del 2018 hasta la fecha, y que están bien sustentados por los informes del GIEI, de la CIDH, del MECENI, y que también muchos nicaragüenses también han hecho un expediente que ha ido que les ha llegado también a ellos. Entonces tienen todo un expediente como jueces administrativos, digámosles así, para decidir, porque esto les afecta a ellos como personas, le afecta a ellos como familia, le afecta a la institucionalidad democrática en toda América. Digamos entonces que tienen un rango de alternativas, ¿verdad? En cuanto a la decisión que pueden tomar en la OEA. Aide, ¿cómo ves las alternativas posibles en cuanto a qué pueden decidir en la Asamblea realistamente sobre Nicaragua, y cuál es la propuesta de nicaragüenses en el mundo, que entiendo que ustedes han enviado también a la OEA, y cómo la han presentado? Sí, bueno, en realidad siempre que hablamos de este tipo de organismos como la Organización de Estados Americanos, un organismo de carácter regional ante el cual el Estado de Nicaragua ha suscrito todo un marco jurídico que tiene que ver con el sistema interamericano, y que por lógica pues tiene no solo derechos, sino también obligaciones. Sin embargo, quienes están sentados en esas sillas, quienes toman las decisiones, quienes son los votos, quienes votan en esa organización, no es la sociedad civil, no son los defensores de derechos humanos, lastimosamente, son las representaciones de los gobiernos en América, ¿verdad? Entonces, siempre hay una distancia entre lo que uno sueña y quiere que allí suceda y lo que en la realidad puede o sucede. Entonces, en el caso de nosotros, de nicaragüenses en el exilio, nicaragüenses en el mundo, que estamos en el día a día, prácticamente yo les digo que esto del exilio es como estar dentro de Nicaragua, pero en una casa de seguridad. O sea, estamos lejos, pero estamos allí en el día a día. Hemos hecho una propuesta que concretamente plantea, en primer lugar, que el derecho a elegir es un derecho irrenunciable, que en algún momento el pueblo de Nicaragua tiene que ejercer su derecho a elegir quién quiere que le gobierne, que no es el caso de lo que tenemos ahora. En segundo lugar, nosotros también consideramos de que la salida de una lucha cívica y pacífica es vital por la historia de Nicaragua y por los resultados que nos ha dejado cuando se han resuelto los conflictos por la vía de la guerra. Partiendo de este preámbulo, nuestra propuesta plantea que antes de cualquier proceso electoral, en primer lugar, tienen que liberarse a todos los presos y las presas políticas. En segundo lugar, que dadas las circunstancias que don Jaime muy bien describió, no se puede ir a ningún proceso electoral. Nicaragua vive un estado de sitio y un estado de excepción que ha sido realmente muy bien fundamentado por los organismos internacionales de derechos humanos. Entonces, ir en estas condiciones a un proceso electoral es asistir a un fraude y a un baño de sangre, porque prácticamente, siempre lo hemos explicado,
si en tiempo antes de 2018 el régimen para sobreponerse, para reelegirse, ha hecho fraudes con violencia institucional y ha asesinado el propio día de las elecciones, ¿qué podemos esperar ahora, después del 2018, cuando prácticamente todo el territorio nacional está tomado por la fuerza de los paramilitares? Entonces, ese es un primer elemento que nosotros estamos proponiendo. Hay un segundo elemento que tiene que ver con la ilegitimidad, pero nosotros, lastimosamente, la ilegitimidad de origen ya no es posible, al menos desde la perspectiva jurídica de la OEA, porque la OEA reconoció un proceso electoral que fue fraudulento. Ustedes recuerdan cuando el líder de esa observación electoral era el señor Penco, nosotros éramos observadores electorales en panorama electoral, demostramos hasta la saciedad, sin embargo la OEA dijo que esas elecciones habían sido legítimas. Entonces, probablemente por esa razón, al menos en el fuero de la OEA, no se puede hablar de ilegitimidad de origen, pero sí de ilegitimidad en el ejercicio del poder. Entonces, nosotros también estamos proponiendo que se ponga un término, que el 20 y 21 de octubre, que va a sesionar la Asamblea General de la OEA, explicite, que ponga un plazo, que le diga al régimen que libere inmediatamente a los 133 presos y presas políticas. Se ha liberado más de 20,000 presos comunes en tiempo récord. ¿Cómo no va a liberar en una semana, un día, 3 días a todos los presos políticos? Una segunda demanda es que antes de que haya culminado el año 2020 se hayan devuelto la libertad de movilización, de organización, de expresión, el retorno del exilio de forma segura, hayan devuelto las organizaciones y los medios de comunicación confiscados, que retorne la Comisión Interamericana para que haga, que verifique toditito este proceso ante la comunidad internacional, y que de no cumplir con este plazo antes de 2020, que prácticamente estamos a un año del famoso proceso electoral, entonces se le tiene que declarar ilegítimo en el ejercicio del poder, aunque ya lo es para nosotros, para el pueblo de Nicaragua y para una parte de la comunidad internacional. Lastimosamente, pues todavía la OEA no lo ha declarado como tal, aunque es un gran adelanto que la Asamblea de Medellín y el pronunciamiento que sacó ayer la Secretaría General habla de un rompimiento del orden constitucional, que son elementos suficientes. Aunque aquí hay que aclarar, Francisco, que nosotros estamos hablando de una declaración de ilegitimidad. No estamos hablando de la suspensión de la OEA. ¿Por qué? Porque siempre nos están condicionando que para suspenderlo se requieren los 24 votos. ¿Verdad? Supongamos que no los tenemos. Bueno, para declararlo ilegítimo en el ejercicio del poder, al igual como se hizo en Venezuela, con costos se requieren 18, 19 votos y se puede hacer en el seno del Consejo Permanente. Ya, bueno, ve, todas esas exigencias, y esto, pues, primero se lo pregunto a Jaime, ¿no? Pero todas estas exigencias que has hecho, que quieren o que queremos que la OEA imponga a la dictadura, aparte del tema de si están en capacidad y disposición de imponérsela, está de fondo el hecho de que si la dictadura aceptara todas estas condiciones, probablemente se derrumbaría el sistema dictatorial, ¿no? Que está basado en la represión, en el silenciamiento de la oposición, en todos esos abusos de poder. Y por tanto, es muy difícil creer que el régimen en su cálculo de costos y beneficios va a decir, bueno, pues yo acepto, libero a los prisioneros, permito la libertad de movilización, y todas esas cosas que significarían prácticamente un suicidio. Podemos hablar luego de qué se puede hacer para empujarlos en esa dirección, porque de cualquier manera necesitamos que se dé la movilización. Pero yo le voy a hacer una pregunta, digamos, yendo al lado pesimista, que es donde se encuentra
mucha gente en este momento. Hay mucho desaliento acerca de la lucha, especialmente la lucha diplomática. Y uno se tiene que preguntar, ¿verdad? Ya a estas alturas, si es que es posible esperar en algún momento que la OEA exija realmente estas cosas a la dictadura, que si, o peor todavía, ¿qué posibilidad hay de que la dictadura recapture, digamos, su legitimidad internacional y que todo esto, todos estos reclamos internacionales pasen al olvido y que se vuelva nada más un régimen incluso con descendencia, por decirlo así, ¿no? Que pasen el poder a otro del clan? O sea, ¿eso les parece a ustedes, Jaime, que está dentro de lo posible, de que se consolide internacionalmente, que logre establecer suficientemente sus redes de apoyo y que la OEA engavete todos estos procesos contra Nicaragua? Esa es una gran amenaza que está pendiente y tiene que ver, fíjate que yo quisiera comenzar también para reforzar lo que voy a mi tesis, es que las ilegitimidades son hermanas, porque ¿cómo se atrinchera una dictadura? ¿Cómo empieza a matar, a encarcelar gente, a quitarle, a expropiarle las tierras y todo lo demás? Usurpa el poder. Y no es cierto, ahí sí siento con María, no es cierto que la OEA lo haya aceptado y te lo voy a demostrar de esta manera. La Secretaría General no es la OEA, tiene funciones ejecutivas, o sea, llámese Almagro, llámese Conque, llámese Penco, tiene funciones ejecutivas. Lo que ha sucedido también, la tremenda debilidad, hasta complicidad, diría yo, de las fuerzas opositoras que han llegado a Washington a seguir la tesis de Almagro, de decir, bueno, no, vamos a darle chance a Ortega, vámonos con las reformas, porque acuérdense que esto incluso viene antes del 2018, el memorándum de entendimiento. ¿Y qué es lo que sucede? Y lo dijo alguien ahí que trabajó en la OEA, lo vi en una publicación, la falta de unidad en las propuestas de Nicaragua, que tienen razón, que tienen validez jurídica, y que se pusieron en la mesa allá en Washington, y que ha costado, te digo, Francisco, no, esto no ha sido un día para otro, porque la mayoría de los embajadores estaban con ese sonido de la música de Almagro y de la gente de la oposición aquí que llegaba a decir pues que Ortega era presidente, es legítimo y le siguen diciendo presidente. Nosotros que construimos esto desde hace años y que lo demostramos, se lo presentamos inicialmente a un grupo de embajadores y nos dijeron, nos gusta la tesis de ustedes porque ustedes vienen a demostrar la ilegitimidad del régimen de Ortega. No creemos nosotros, y estoy hablando de varios embajadores, nunca creímos en la tesis de Almagro. Lo que pasa es que de Nicaragua dice, nosotros no podemos hacer la cosa por oficio desde acá. Entonces, la tremenda debilidad, y vamos con la amenaza que me preguntaste, la amenaza esta que se pudiera dar, digamos que triunfara la primera tesis, que es ir a las reformas, hasta después la advertencia de que si no cumplís, entonces te aplicamos la de la... Pero si es que si cuando vos cometés un delito, ya sos merecedor de una sentencia. Entonces, sí, no, y ahora la comisión de alto nivel, que fue mandatada por la Asamblea de Medellín en el 2019, Carlos dice Julio con toda claridad que hay una ruptura del orden constitucional y democrático. Entonces, ¿qué te está diciendo? Ya está funcionando hasta ahora el mecanismo de que la OEA está en un proceso de conocimiento de la causa de Nicaragua y que ahora tiene que resolver en la Asamblea. No ha habido conocimiento de la OEA, sino de un funcionario ejecutivo que es la Secretaría General o de varios que estaban coludidos, ¿verdad?, con el régimen Ortega y que le han dado paso a esa situación. Sí existe la gran amenaza, pero ahorita tenemos la gran oportunidad, y agradezco a María y a todas las organizaciones que más o menos tenemos esta misma tesis y que más o menos la tesis de la propuesta que hicieron ellos es bastante parecida a la propuesta que nosotros mandamos allá. Ahí se deberían de juntar todas las organizaciones de oposición en Nicaragua, porque si no, lo que están empujando es a que Nicaragua, que este régimen se fortalezca más,
que sigue encarcelando porque se va a trincherar otra vez más, ¿verdad? En la dictadura, y va a seguir encarcelando, va a seguir matando, va a seguir robando y va a seguir robando, usurpando tierra. Entonces yo sí más bien creo que sí estamos en un buen momento, y si ustedes ven las corrientes que hay ahorita en la tubería de la OEA, son esas dos grandes fuerzas. Pero por favor, ¿verdad? Las otras organizaciones, el mensaje es que nos juntemos unificados con una tesis única, porque hay algunos que han llevado la tesis muy levemente, no como lo ha llevado la organización de María Aidé, que lo ha dicho con firmeza y lo ha puesto sobre la mesa, y hemos juntado las pruebas y las pusimos sobre la mesa, porque ya se cometieron, como dijo la Comisión de Alto Nivel, hay una ruptura del orden constitucional y democrático. Pero ve, lo que pasa es, y esto yo lo he constatado con múltiples conversaciones con gente que ha estado involucrada en gestiones para procurar sanciones contra la dictadura, ¿verdad? Que no es difícil para mí pues, imaginar que algunos gobiernos extranjeros involucrados en estas decisiones, aparte, digamos, de la influencia de los pesos pesados como Estados Unidos, que tienen una visión estratégica, ¿no? Hay una serie de países involucrados cuyos gobiernos pueden decir que no entienden qué es lo que quieren los nicaragüenses, entre comillas, los nicaragüenses, porque en realidad, para nosotros, los nicaragüenses, no es secreto que los nicaragüenses no son una masa homogénea, ¿no? Que tenga una meta táctica común en cuanto a esto de la legitimidad de la dictadura. Hasta donde yo, en lo personal, puedo separar los grupos, yo diría que hay un campo que podríamos llamar oposición oficial, que es lo que muchos han llegado a llamar ya despectivamente oposición funcional. Y este campo, que en estos momentos está en convulsiones y ni siquiera logra regresar pues, a aquella identidad formal que ellos querían crear pues, de coalición. Este campo lo que busca es, o sea, tienen una apuesta clara de elecciones con Ortega y ven en las acciones de la OEA a lo sumo una fuerza de auxilio para que el régimen les permita competir en elecciones, ¿verdad? Pero aceptando al régimen implícitamente, ¿no? Y el segundo campo es el campo que dice, bueno, la OEA es un foro importante, es muy importante, pero el propósito de entrar a este foro no es la ilusión de que empujen a Ortega a dejarnos participar con él, sino que queremos usar el foro de la OEA en una estrategia de deslegitimación del régimen para quitarle poder, para vaciarlo de poder y al final hacerlo colapsar. O sea, estas son dos maneras, dos campos que hay entre los nicaragüenses a rasgos generales, cuyas posiciones realmente yo creo que son incompatibles. Y eso es un problema verdadero porque nosotros lo entendemos, pero un gobierno extranjero no sabe distinguir o por lo menos tiene una forma de excusarse. ¿Cómo se sale de esto? ¿Hay idea? ¿O me equivoco yo en la separación de los campos? ¿Cómo es la solución de este problema de confusión que se crea? Sí, mira, bueno, yo siempre he sido de la tesis y también en estos espacios que hemos estado discutiendo, debatiendo, que es el pueblo de Nicaragua quien debe de decidir, de guiar cuál es el camino, la estrategia de salida de Ortega. Yo podría decir que lastimosamente a estas alturas la oposición formal dentro de Nicaragua no tiene una estrategia clara de salida, porque solo decir elecciones con reformas y aun cuando digas un clima habilitante, eso no es una estrategia de salida.
porque aquí tenemos serísimas dificultades. En primer lugar, como bien has dicho vos, hay una cantidad de voces que, poniéndose en el lugar de la comunidad internacional, debe ser muy difícil en realidad. Estaba viendo simplemente que han salido una serie de comunicados cuando probablemente la resolución de la OEA ya está concluida, ya está cerrada desde la semana pasada, ya saben lo que van a decir. ¿Y qué vemos? La coalición nacional saca hoy un llamamiento a la asamblea de la OEA. No habla de ilegitimidad. Muy tibio, por cierto, perdonar la interrupción, un pronunciamiento tibio. Sí, no habla de ilegitimidad, habla de poner plazo, de liberar a los presos, pero no hay ningún mecanismo de coerción, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En segundo lugar, ves que la Alianza Cívica saca otro comunicado por aparte, ¿verdad? Que originalmente no habla de la libertad de los presos, luego sale otra carta diciendo que sí, que la libertad de los presos, y por otro lado hay una cantidad de expresiones de otras organizaciones, unas que son parte de la UNAP o de la Alianza, otros no, del movimiento campesino, etc. Y una cantidad de voces diversas. ¿Esto qué refleja? Que en Nicaragua no hay ni una oposición consolidada, ni una estrategia clara de salida, ni un plan de presiones, porque vos has dicho algo muy importante. ¿Hay un riesgo o no? Ortega simplemente va a decir, la OEA ya me puso manos arriba, aquí entrego todo. No, no, señores, nosotros conocemos la historia de esta dictadura. No se va a ir por su propia voluntad. Y tampoco una resolución de la OEA puede contribuir, pero no va a votar ningún gobierno. La fuerza tiene que estar en la coherencia, la cohesión, en un plan claro de salida y en lo que nosotros estamos hablando de la urgencia de que haya un gran acuerdo nacional entre todititas las fuerzas políticas, económicas, sociales de la nación, que en realidad queremos un cambio y queremos que la dictadura Ortega Murillo salga del poder. Esos son como los hilos conductores y las soluciones que nosotros vemos. Mientras haya una oposición dispersa, una que quiere continuar con el régimen, otra que quiere que no hayan elecciones con el régimen, un montón de voces dispersas, el 70% de la población que no cree en los partidos políticos que están dentro de la coalición. O sea, realmente estamos ante una situación caótica, pero que tiene solución si hay voluntad política, si hay humildad y se pone por encima de todo, que eso ya casi se volvió una consigna, pero de que en realidad nosotros digamos, señores, aquí lo que importa son la libertad de los presos, la libertad del pueblo de Nicaragua y no pongamos la carreta delante de los bueyes, porque empezamos a hablar de una arquitectura, de un proceso electoral, que ese será un punto de llegada y no que lo pusieron como punto de partida y en vez de cohesionar, más bien generó una gran dispersión. Miren, y esto primero que comente Jaime y después me gustaría que comentara, pero yo voy aquí a jugar el papel de hereje que ya me ha costado bastantes hogueras, ¿no? Porque voy a decir algo que la gente lo dice en las redes, lo dice privadamente, pero los políticos se cuidan de decir, ¿no? Y es que yo ante esta asamblea de la OEA y viendo la actividad desesperada, angustiada de muchos activistas como ustedes que quieren que la OEA sea un foro que nos apoye en la lucha por la democracia, yo lo que veo aquí es que hay campos entre los políticos nicaragüenses que son irreconciliables. Porque realmente yo pienso que tu deseo de unidad, Aide, que es idealista, que no es posible. ¿Por qué? Porque la unidad que se necesita es la unidad entre la gente que quiere que se acabe el sistema dictatorial. Y yo estoy convencido
de que gran parte de la gente que está en la coalición nacional está dominada por intereses o influenciada por intereses que realmente no están buscando el fin del sistema dictatorial. No lo están buscando. Ahí hay intereses muy consolidados, muy entronizados, que lo que quieren es el famoso aterrizaje suave, un cambio sin cambios, que no quieren realmente la caída del sistema dictatorial. No es porque les guste que la dictadura mate, no es porque sean monstruos que quieren que se asesine a la gente, sino porque en su cálculo de riesgo, ellos temen realmente, casi tanto como la dictadura, que venga un Estado de Derecho. Porque en Nicaragua hay colas y colas y colas y colas. Entonces, esta gente se ha dedicado todos estos 2 años realmente a convertirse en un obstáculo para el proceso. Con ellos no se puede contar. Por otro lado está la gente que realmente quiere que el sistema dictatorial acabe, pero nos han atrapado con cierta ingenuidad y nos dicen, no, es que tenemos que unirnos todos, pero todos, decirnos todos es engañarnos, pensar que todos incluye a toda esta manada de políticos que realmente no quieren el cambio. O sea, todos somos víctimas, muchos, de un engaño, de consignas falsas de unidad, de consignas falsas, de soluciones negociadas que tristemente no son posibles en el contexto de Nicaragua. Yo quisiera que Jaime comentara y que después comentara Aide. Este tema es tan importante porque fíjate que esta es una demanda de años. Son dos temas básicos lo que demanda la población y es el tema de democratización, que se lo estamos criticando al gobierno, pero nosotros a lo interno tenemos que democratizarnos. Y también es el tema de derechos humanos, que tiene que ver con la justicia y las libertades. Son dos temas fundamentalísimos. Pero es verdad, en este tema de democratización, si nosotros no nos construimos, cuando se habla de unidad, y a mí me gusta un pasaje bíblico que Jesucristo dijo que él no venía a sembrar la paz. Vengo a sembrar la guerra en la misma familia, donde van a estar 3 contra 3. ¿Pero qué significaba eso? Hay un mensaje positivo en esto. 3 que van a coger por el lado del mal y 3 que van a coger por hacer el bien. Y van a tratar de convencer a los que andan en el lado malo, pues que todos vayamos por el bien común. Entonces yo concibo la unidad en función de la demanda, y un poco lo decía Maide, de lo que quiere la gente. ¿Qué es lo que quiere la gente? Precisamente eso que viene demandando. Pero cuando vos ves a alguien que se arroga la representatividad tuya y dice, ve, estas son las demandas de la población y ni siquiera lo escuchaste, y todavía hace unos estatutos para conformar e integrar una organización que supuestamente representa a toda la ciudadanía, y en los mismos estatutos el peso de la decisión está en la cúpula desde solo la entrada con solo el estatuto, ya no digamos cuando administras esos procesos, entonces te convertís en juez y parte. Entonces hay un problema muy radicado, ¿verdad? En lo que son las organizaciones en general, y fíjate que no solo un problema de partidos políticos, un problema de ONG, un problema de organizaciones de sociedad civil, etcétera. Lo tenemos muy radicado y lo tenemos que ir convirtiendo en un proceso auténticamente democrático, que es lo que quiere la población, porque si no es democrático, el que está allá abajo jamás va a poder llegar a decir, ve, yo creo que esto es lo que necesita la población. Sí, pero Jaime, permitidme que interrumpa, porque es que yo quiero insertar un poco de, digamos, escepticismo en esto, que es que seguimos hablando de buena voluntad, de enseñarle a los otros el camino correcto, pero es que aquí no estamos hablando de eso. Yo creo que ese es el gran engaño de nosotros. Aquí tenemos que preguntarnos acerca de intereses, porque no se trata de buena voluntad. Y perdonad la interrupción, pero es que también se lo dejo aquí a Aide. Okay. Les voy a contar les cuento nada más brevemente una anécdota acerca de esto. Era julio del 2018, junio por ahí. Ya estaban matando y matando y matando. Y vino a una delegación de gente de allá
a la ciudad de Miami, hubo una reunión con activistas, y esto lo voy a divulgar porque en realidad la verdad hay que decirlo. Estaba Juan Sebastián Chamorro, un señor de apellido Vargas, etcétera, etcétera. En medio de la situación de tranques y la amenaza inminente de una masacre que ya se veía venir, yo le pregunté a Juan Sebastián Chamorro, porque que si ellos estaban hablando, era como se hablaba de desobediencia civil y todo eso, y yo dije, ¿y en qué momento ustedes hacen, pues, ustedes, los empresarios, los empresarios, desobediencia civil también, desobediencia fiscal? ¿En qué momento rompen decisivamente y usan su poder económico para hacer que este gobierno tenga que irse porque ya no es gobernar el país? Y la respuesta de Juan Sebastián Chamorro en ese momento me dejó frío. Me dijo, los empresarios todavía no están ahí. Entonces yo digo, si no están ahí en el momento en que viene la masacre y no han estado ahí, llevamos ¿cuánto? 2 años, 3 años en esto. ¿Cuánto tiempo toma para que los nicaragüenses se den cuenta de que hay gente que no va a estar ahí? Y empezar a pensar oposición en términos realistas, en términos de intereses. Eso es mi punto. ¿Eh? No sé si lo quiero tomar primero Jaime. Solo si quería terminar o concluir más o menos la tesis. En este sentido, lógicamente que hay dos grandes temas muy importantes. El combate nacional, que tiene que ver con lo que vos decías, la desobediencia civil, la lucha por los derechos humanos que sí se pueden hacer. Incluso yo te puedo demostrar que nosotros como familia sí pudimos hacerle un expediente a Ortega, ya tenemos un expediente internacional, no como dicen algunos que hay que esperar hasta el otro gobierno. Siempre hay luchas que hacer internamente. Entonces, ese asunto de que hay que esperar el otro gobierno es dejar hacer una comodidad tremenda. Entonces, tiene que ver con esa comodidad que me estás diciendo los empresarios, el aterrizaje suave, y otros que no quieren meterse a problemas. Porque yo prefiero, si a mí me ataca el gobierno, demandarlos, hacerle el expediente yo y que después no me procesen a mí como delincuente. Entonces nosotros tenemos que hacer el expediente en el tema nacional y en el tema internacional, y ahí donde vamos a tener que ver con el tema de justicia universal en el cual nosotros creemos y no transicional, porque hay mucha impunidad en ese tema, ¿verdad? Pero sí, siempre hay cosas nacionales que sí podemos hacer y que mucha gente lo está planteando. Tal vez no es el momento de profundizarlo. Y el combate internacional tiene que ver con varias medidas. La solución no es una sola, no es solo diplomática, no es solo política, tiene que ver con la interacción de muchas acciones, una estrategia nacional e internacional para ir en el paso a paso. El paso que tenemos más cerca ahorita y que hay que atacarlo duro y darle el impulso, todo el impulso que se requiera, es el impulso del tema de la asamblea, porque a partir de ahí hay decisiones importantes. Y te voy a decir, ¿qué beneficio podría traer la declaratoria del desconocimiento de Ortega? Un gran beneficio. Uno, que ya la población la motivas en el sentido de que está retornando, dando un paso a la constitucionalidad, a la institucionalidad, al respeto a los derechos humanos. Y te voy a decir otra cosa que es importante. Eso es suficiente para la inhabilitación, para las candidaturas Ortega Murillo, que han estado usurpando el poder y que nosotros en Nicaragua ya lo demostramos. No es que nosotros estamos pidiendo que se demuestre, le estamos pidiendo a la comunidad internacional que haga su papel ahora, que sí es cierto que es mucha culpa de nosotros, pero que este es el momento. Entonces yo creo que en este paso a paso, en lo que hay que hacer a nivel nacional en cuanto a la desobediencia, el tema de derechos humanos, el tema de justicia y libertades, sí tenemos que articular, independiente de que yo sé lo que vos me decís, que es una utopía soñar, ¿verdad? Que todos vamos a unificarnos en función de la estrategia de lo que ha demandado la población. Pero sí, siempre hay algo que hacer, Francisco. Y eso cuando se dice que no hagamos nada, esperemos al otro gobierno, no estoy de acuerdo de ninguna manera con esa tesis. Yo creo que hay mucho que hacer y te digo, hay miles de víctimas que allá afuera deberían de haber por lo menos de esos miles centenares de expedientes contra Daniel Ortega, porque Ortega cuando va a la ONU o se presenta en la OEA dice, ok, demuéstrame un violentado de los derechos humanos. Y solo estamos esperanzados a lo que dice el alguien o el MECENI y no hacemos nuestra parte. Yo creo que ese es el hacer lo que nos corresponde a nosotros, la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. ¿Aide?
Sí, sobre ese tema, en realidad que creo que ese es el meollo del asunto. Ahí es donde está el fondo de la cosa. ¿En qué sentido? Aquí hay una tensión constante entre los derechos y los intereses. Porque nosotros tenemos sectores en la oposición que probablemente no están opuestos al sistema, que probablemente quieren cambios, pero no los cambios suficientes como los quiere otra parte del pueblo, que quizás ha sido el que históricamente ha gozado de menos privilegios. Entonces, la propuesta que nosotros hacemos de abrirnos a un gran acuerdo nacional es unirnos la sociedad civil, los diferentes sectores y actores que tuvieron un rol preponderante antes y durante la rebelión, como ponernos primero de acuerdo en familia y ahí, cuando vos digas, en vez de empezar a decir cómo vamos a elegir los candidatos a presidentes, cómo vamos a elegir esto, cómo distribuirse las cuotas de poder, lo primero que hay que distribuirse es las cuotas para terminar de socavar el poder de la dictadura. Y me parece que esa es una prueba suficiente para que el pueblo pueda observar y los mismos actores se pongan a prueba. Porque para mí la propuesta es, a ver, sentémonos todititos los actores de sociedad civil, estén o no estén, o sea, sean o no de la oposición formal, sino los actores, movimiento estudiantil, movimiento juvenil, movimiento de mujeres, movimiento campesino, empresarios privados, pero esos empresarios que estuvieron allí junto al pueblo, porque hay, como esas farmacias que se pusieron en paro y que se las terminaron quitando, poniéndole el montón de impuestos. Entonces, esos actores que sí están comprometidos, sentarse. ¿Pero para qué? Para definir primero cómo hacemos para liberar a los presos. ¿Cómo hacemos para que retornen las libertades? Porque nosotros sabemos que el día, como vos decís, que retornen las libertades a Nicaragua, el régimen le queda poco tiempo. Entonces, ese es el mejor mecanismo de prueba. Y ahí entonces vamos a saber quiénes son los actores que quieren continuar y quiénes son los actores que van a tomar distancia de ese proceso. Es como un colador natural. Espérame, pero luego ahí, ¿qué sucede? Yo no pondría muchísima esperanza en la Asamblea de la OEA del 2021, tristemente, pues. Porque yo creo que por la víspera se saque el día. Nosotros hemos visto un borrador de resolución y has visto las dos declaraciones que saca tanto la Coalición Nacional como la Alianza Cívica. Ninguna de las dos es lo suficientemente contundente para decirle también a la Asamblea de la OEA, señores, llegó el momento de ponerle los límites al régimen. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que aquí lo que urge es consolidar, cohesionar, y vos tenés razón, y nosotros lo hemos dicho, la unidad no es una palabra vacía donde alcanza todo. La unidad y tampoco es en torno a personas ni a sectores. La unidad es en torno a un objetivo, que es recuperar las libertades de Nicaragua y no temporalmente. Es algo que nos dure y poder llegar a lo que nunca ha conocido Nicaragua. O sea, que no estemos a la vuelta de 4 años con otra explosión social. Entonces, para garantizar eso, es que necesitamos ese acuerdo nacional. Entonces, eso es como cuando vos decís, a ver, sentémonos en esta mesa todos los que estamos en contra de la violencia hacia la niñez, por ejemplo. Entonces, vos llamás y decís, a ver, tomemos las medidas en contra de la violencia. Los que están realmente comprometidos se van a quedar.
Y los que no, vos los estás poniendo a prueba porque tenés acciones concretas. Necesitamos una huelga de brazos caídos en todo el territorio nacional. Bueno, veamos quiénes son los actores que van a estar dispuestos a eso. Necesitamos hacer un paro fiscal. Bueno, discutámoslo. Tampoco estoy diciendo que exactamente son esas las cosas, pero como hasta este momento no ha habido en el seno de la oposición una discusión sobre cuál es el plan de presiones nacionales para sacar al régimen, y presiones que no pongan ya al pueblo como carne de cañón, sino presiones que realmente sean cívicas y pacíficas, pero que pongan en jaque mate. Y como vos decís, probablemente eso está íntimamente vinculado con el tema económico. Sí, y bueno, también, primero que comente Jaime, a mí me parece, yo tuve una conversación hace unas semanas con Monseñor Mata, que francamente tuvo unos aspectos que fueron sorprendentes para mí, porque el Monseñor expresó con una claridad muy interesante la relación que hay entre la lucha posible y el liderazgo actual. Entendemos por nombres, los menciono yo para no comprometerlos a ustedes, ¿verdad? Cuando yo hablo de liderazgo, hablo de toda esta gente que va desde Félix Maradiaga hasta, digamos, Juan Sebastián Chamorro, las diferentes personajes que andan por ahí, que algunos son de la UNAP, pero más que todo tienden a ser los más visibles, ¿no? De la alianza, incluso algunos jóvenes. Yo no espero nada en términos de lucha popular de estos grupos. Lo digo con toda honestidad, no lo espero. Y cuando los veo en actividad o los veo en negociaciones en las que no participan nadie más que grupos pequeños, o los veo haciendo actividades con la gente, pero que parecieran más el tipo de actividades que uno hace en un país democrático cuando organiza un tendido electoral, como le dicen. Pero actividades que vayan en dirección a la lucha, no espero nada, porque para eso, como decía Aide, habría que decir con claridad cuál es el objetivo, ¿no? Y convocar a la gente, convocar a los grupos. Miren, necesitamos hacer desobediencia de tal manera o propongan cómo, y los que se quieran unir se unen y los que no se unen. Pero si uno está en estos juegos de palabras, en estas maniobras en las que se quiere pasar de vivo y concentrándose en la lucha como que si fuera nada más un problema electoral, uno no llega a nada. Entonces, ¿por qué mencioné a Monseñor Mata? Porque Monseñor Mata dijo que había, no quiero parafrasearlo erróneamente, pero más o menos la idea era, hay que cambiar los líderes, ¿no? Si quieres, nuevas cabezas, nuevas ideas, nuevas propuestas. Pero para eso realmente, probablemente, hay mucha gente, yo sé que hay mucha gente en Nicaragua trabajando en esto, pero lo primero es que quede claro cuál es el objetivo, ¿no? El objetivo no puede ser ir a elecciones bajo el régimen, porque eso es, en el mejor de los casos, es un gobierno desde abajo de nuevo, por los Ortega, en el mejor de los casos, y van a haber muertos. Y hablando de carne de cañón, no existe para mí un escenario de carne de cañón más claro que el escenario de elecciones. De las elecciones, así de las es. elecciones. Eso llevar a la gente a un matadero inescrupulosamente. Para mí, quien le esté vendiendo al pueblo de Nicaragua un escenario electoral está siendo inescrupuloso y sacrificando a la gente inútilmente. Yo quisiera que ustedes comentaran sobre esto. Fíjate que totalmente de acuerdo, y por eso nuestra tesis, ¿verdad? Y me alegré que la compartimos con ella en el plano internacional, pero en el plano nacional se han preocupado más bien por definir quiénes son los que lo acompañan a ellos en el tema organizacional, y vos tenés toda la razón, y nosotros que lo vimos como familia, te lo digo, hace 12 años, que nos ha contado llevar el expediente ante la CIDH por defender los derechos ciudadanos, sabemos de eso, pues no nos van a contar.
Entonces, lo que vos decís, el escenario electoral, a cómo están las condiciones y a cómo vienen presionando el paquete de leyes, va a ser el peor de todos los tiempos. O sea, cuando Ortega se tecnificó más, se fortaleció más en la lucha paramilitar contra la ciudadanía, indudablemente va a tener una ciudadanía en total estado de indefensión. Yo te digo, si no fueron capaces en su momento para pararse por los fraudes, delitos electorales y lo peor cuando derraman la gota, el vaso, que es la reelección inconstitucional, ¿cómo le van a decir al pueblo nosotros te vamos a defender en esas elecciones? Y fíjate que hablando, los recursos aquí, en uno de los recursos críticos es el tiempo. Muchos de ellos ni siquiera saben a qué se están enfrentando y otros que lo saben lo quieren ignorar para ir a un proceso de defensa y promoción del voto. Estás hablando de un ejército de unos 50,000 personas bien tecnificadas y con suficiente tiempo. Y vas a decir que vas incluso a seleccionar fiscales con, digamos, que tengan ese precisamente el valor de la defensa del voto, no ir a ganarse, no ganarse, pues a que les den los 100 o 200 por dos de ese día. Entonces yo creo que sí tenés toda la razón y ese es uno de los grandes perjuicios que tiene la tesis de ellos llevada a la OEA, ir a unas elecciones con unas simples reformas que no van a poder defender porque jamás las defendieron antes, menos que las defiendan ahora, porque han llevado un fortalecimiento de la dictadura y a un total debilitamiento y un total de estado de indefensión en la ciudadanía. Las llevan precisamente, me gustó tu palabra, al matadero, definitivamente. Entonces, en este sentido, la lucha popular, yo creo que más bien en la lucha popular está en el sentido de la desobediencia civil, de hacer esas acciones de defensa de los derechos humanos de la ciudadanía, construirles el expediente a Ortega a nivel nacional e internacional, cueste, aunque nos cueste, te digo, pero es preferible hacerle vos el expediente a Ortega que te estén juzgando como delincuente. Vos sos la víctima y te conviertes en victimario. Y entonces te inhabilitan la posibilidad de vos realmente posteriormente hacerle el expediente. Estoy hablando de un cúmulo de cosas que sí deberíamos estar haciendo, pero que no te están haciendo a nivel nacional, ¿verdad? Que un poco tiene que ver con la tesis que decía ella y es la que estamos de acuerdo, el proceso que nosotros que tenemos que hacer en la lucha nacional para que también tenga un eco en la comunidad internacional. Sin embargo, yo creo que en la comunidad internacional ha cambiado bastante las cosas porque también no nos tenemos que tener en cuenta que tenemos un proceso globalizado de estas luchas que se manifiestan en la ONU, en la OEA, y que lo que le sucede a Nicaragua le sucede a todo el sistema interamericano. Si en Nicaragua no hay democracia, hay una ruptura del orden constitucional, es una bofetada al sistema interamericano, no solo le afecta a Nicaragua. Entonces hay más embajadores, porque sí, lo que vos decís es cierto, muchos embajadores son fríos, y no les interesa, pues ellos están bien y su ciudad, su país está bien y no importa pues qué pase en Nicaragua, pero hay un proceso de concentración, de globalización en ese sentido, de hacerles conciencia de que hay una responsabilidad y que se deben ellos a esa carta de la OEA, a la Carta Democrática de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos. Igual que nosotros acá nos debemos a la Constitución, donde tenemos deberes, derechos y garantías y tenemos que defenderlos. Bueno, pues yo creo que ahora, como ya estamos llegando al tiempo, dejamos los comentarios finales a Aide sobre el mismo tema, porque yo creo que, y con la advertencia que le hago a ustedes dos, que yo creo que la conversación ha llegado a un punto de que nos hacemos la pregunta de cómo hacer realmente lo que puede ser efectivo, que es desobediencia civil, pues que no es excluir todas estas gestiones legales domésticas e internacionales, sino que estamos llegando al tema de cuál va a ser entonces, ¿verdad? Perdón, al tema de qué medidas efectivas tomar, pero yo quisiera, eso sería para otro programa. Yo lo que quisiera es que Aide comentara sobre lo que estábamos conversando con Jaime hasta hace un momento. Sí, yo creo de que Nicaragua está viviendo un parto doloroso entre una concepción de la dignidad humana
y del Estado vieja con una concepción de la dignidad humana y del rol del Estado, de lo nuevo que queremos construir. Y estamos en ese estira y encoge. Creo que hay un liderazgo agotado, un liderazgo que es más de lo mismo, pero también creo que hay muchísimos líderes, hombres y mujeres también valiosas en el país. Y creo que el mayor problema que estamos teniendo ahorita es que a lo mejor como la rebelión fue tan espontánea y todo lo demás, se pasó de una oposición totalmente espontánea probablemente a una oposición demasiado institucionalizada y que no se está visualizando que el cambio que necesitamos, ¿cuál es ese cambio? Es un cambio de cambios maquillados, es dejar todo, como decía Jaime, para el largo plazo o para un nuevo gobierno, o queremos sentar la base desde ahora, ¿verdad? Porque hay veces eso es esencial. Tu base, te puede venir un huracán, te puede venir esto, pero si vos sentás las bases fundamentales, eso te va a permitir hacer un trabajo sostenido de esos cambios estratégicos que queremos. Yo en esto quiero recordar, Francisco, que creo que la rebelión de abril lo que dijo, lo que queríamos y lo que seguimos queriendo es terminar con el corporativismo, con ese pacto entre el Estado y las cúpulas del capital. Creo que lo que queríamos era terminar con el extractivismo, de ver que los recursos naturales son un medio de enriquecimiento y no medios de vida, por lo que nos pasó en Indio Maíz. Creo que con lo que queríamos terminar era de que unos estaban totalmente exonerados de impuestos y los más pobres sostienen toda la cuestión tributaria. Queríamos terminar con la visión de Estado botín. Yo llego al Estado a servirme del Estado y no a servirle a la ciudadanía. Queríamos terminar con el poder en manos de las cúpulas para volvérselas realmente al soberano, que es el pueblo. Queríamos terminar con esa manera de hacer el dinero fácil, ¿verdad? De ganarse grandes proporciones de una manera bien chiche, como decimos. Rentismo. Y, un rentismo, ¿no? Parasitismo. Exacto. Sí, y también queríamos terminar con el managuacentrismo. Hubo una explosión de la resistencia territorial desde Mulucucú hasta Salamasí, hasta allá, lo más tierra adentro, como tocando y diciendo, señores, no queremos más creer que esas cúpulas que están en Managua y que Managua es Nicaragua. No queremos más esos partidos políticos que pasaron cogobernando con el régimen toditito este tiempo y que ahora vengan a aparecer con una cara de oposición. Entonces creo de que si tenemos claridad qué es lo que queremos cambiar, es más fácil identificar quiénes son los liderazgos que en este momento caben para poder llevar al pueblo de Nicaragua, a ese 70% que quiere esos cambios profundos por un buen camino. Y yo siempre soy esperanzadora. Yo creo que el pueblo es sabio y que tarde o temprano, de nuevo, el pueblo vuelve a tocar esa fuerza que tienen las víctimas, los familiares de los presos, de ver a sus presos que tienen surcidos los labios y que les están metiendo la comida a la fuerza. Ver nosotros este montón de gente en el exilio, acaban de matar a un exiliado en uno de los países de Centroamérica, el dolor de la familia que no tiene cómo repatriarlo. O sea, ver que nos acaban de agarrar a un exiliado en la frontera, el crimen organizado, los que están todavía en las cárceles en Estados Unidos, el dolor de las mamás. Entonces, creo de que hay una fuerza que puede más y yo quiero confiar en eso. Y es el momento, Fran, de sentarnos, los que queremos un cambio profundo, todos a conversar, a dialogar
y a lo mejor es una gran oportunidad para que algunos sectores y actores que nunca se han conmovido por la nación, a lo mejor esta es una oportunidad. O se suben al carro o van a quedar desplazados en la historia una vez más. Pero ahora, abril es una gran oportunidad para construir lo que nunca hemos tenido en Nicaragua. Pues muchas gracias. Yo comparto nada más con ustedes este último pensamiento de que gente muy poderosa y muy rica en Nicaragua se siente amenazada por el cambio. Quien no las debe, no las teme, ¿no? Pero no deberían temer si no deben, porque en realidad lo que queremos nosotros no es suprimir a nadie ni quitarle a nadie sus derechos. Queremos derechos para todos, privilegios para nadie. Y lo segundo es que a mí me parece inconcebible por cruel y por insensible la idea de que hayan elecciones que legitimen al régimen, porque ¿qué van a decirle estos políticos que participen en este proceso a las madres y los padres y los hermanos de las víctimas de todos estos 2 años? A la gente que todavía llora, a sus familiares, ¿qué les van a decir? Mañana vamos a hacer justicia, otro día vamos a hacer justicia. Eso para mí es un pensamiento que no me cabe en la cabeza, y yo creo que de hecho es un problema político muy fuerte para los que quieren hacer una pantomima electoral en Nicaragua. Pero les agradezco muchísimo, de hecho, esta conversación, y espero que podamos repetirla pronto. Francisco, solo si me regalas medio minuto. Claro, no, por supuesto. Fíjate que haciendo un cierre de este tema, yo creo que hay 2 puntos bien importantes, y algo ya lo mencionamos, pero lo quisiera resumir. Fortalecer, y no solo en la planificación, en la acción, en el acuerdo nacional del quehacer dentro de Nicaragua, pero también darle una continuidad sostenida a la agenda internacional. Es más, te quiero decir, aunque votasen por la opción de ir a la reelección, a las reformas electorales, ya desde ya la misma resolución, con esa misma resolución va a salir ganando Nicaragua. Y no hay que quedarse con eso, porque podemos convocar a otra asamblea general cuando le vamos a acumular motivos de ilegitimidad y que causan inhabilitación de los Ortega Murillo. Entonces eso también les va a causar una implosión interna, ¿verdad? No nos queremos quedar en el nombre de Jesucristo, pues, porque yo creo más que Dios tiene la última palabra que los hombres, pues que sea nuestra tesis, pero si no es así, hay que darle continuidad a esa agenda internacional que de hecho ya está dentro, que ya hay más voces, más oídos que las escuchan y más gente que ha visto la demostración que sí tenemos la razón y que sí le va a afectar no solo a Nicaragua, le va a afectar al sistema interamericano, porque hay que cambiar ese apartheid que hay en Nicaragua, donde unos pocos son los, como decía Maraide, son los que más tienen, son los que más pueden, son los que tienen derecho a la justicia, a las libertades, etcétera, con un gobierno donde haya igualdad de oportunidades y que los 153 municipios sean importantes, como decía ella, pero no empezar ese proceso de descentralización que necesitamos un próximo gobierno. Pero sí, de nuevo, es muy importante esos 2 grandes acuerdos, el acuerdo del quehacer nacional y el quehacer internacional. Gracias. Bueno, muchas gracias de nuevo. Les agradezco, Gracias, de verdad, Francisco. un gran placer, y ojalá podamos conversar Mucho gusto, pronto. de compartir. Cómo no, igual Jaime, igual Francisco. Y Bueno, gracias muchas a Roberto gracias. también. Bueno, hasta luego. buenas tardes. Que ayude a Nicaragua.